La mansión de los Valenzuela se alzaba majestuosa sobre una colina en el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Sus imponentes muros de cantera rosa y amplios ventanales Art Deco habían sido testigos silenciosos de la vida de una de las familias más prominentes del país durante 3 generaciones. Sin embargo, en la primavera de 2023, esas mismas paredes presenciarían el inicio de una tragedia que conmocionaría a la alta sociedad mexicana. Guillermo Valenzuela, reconocido empresario del sector inmobiliario y viudo desde hacía 5 años, decidió dar un nuevo rumbo a su vida al casarse con Carolina Montero, una exitosa galerista 15 años menor que él. La boda, celebrada en la Catedral Metropolitana, fue el evento social del año. Lo que nadie imaginaba era que esta unión desencadenaría una serie de acontecimientos que terminarían en tragedia. La nueva familia parecía perfecta en la superficie. Guillermo aportaba a su hijo Diego, de 20 años, estudiante de primer año de arquitectura en la UNAM, mientras que Carolina llegaba con su hija Isabel, de 18 años, quien acababa de terminar la preparatoria y sonaba con estudiar arte en París. Ambos jóvenes, que inicialmente mostraron cierta resistencia a la idea del matrimonio de sus padres, comenzaron a llevarse sorprendentemente bien. Demasiado bien, como notaría posteriormente Sofía Hernández, el ama de llaves que llevaba más de 2 décadas trabajando para los Valenzuela. Había algo en la manera en que se miraban, declararía más tarde a los investigadores. No era una mirada entre hermanos, había algo más intenso, algo prohibido. Los primeros meses transcurrieron con aparente normalidad. La familia celebraba cenas juntos, organizaba fiestas en el jardín, y parecía adaptarse a su nueva dinámica. Carolina redecoró varias habitaciones de la mansión, incorporando obras de arte contemporáneo que contrastaban con el estilo clásico de la casa. Diego e Isabel compartían gustos musicales, películas y pasaban horas conversando en la terraza que daba al jardín. Ramón Gutiérrez, el jardinero, fue uno de los primeros en notar comportamientos extraños. Los veía en el invernadero cuando creían que nadie los observaba. Se sentaban muy juntos, susurraban, y a veces vi cómo se tomaban de las manos cuando pensaban que estaban solos. Ramón, preocupado por lo que observaba, consideró informar a Guillermo, pero temía perder su trabajo si estaba malinterpretando la situación. La tensión comenzó a crecer cuando Lucía Montero, la hermana menor de Carolina, llegó de visita desde Monterrey. Lucía, una psicóloga de 35 años especializada en terapia familiar, percibió inmediatamente que algo no estaba bien. Durante su estancia de 2 semanas, observó cuidadosamente la dinámica familiar y tomó notas mentales de cada interacción. Isabel había cambiado, comentaría Lucía posteriormente en su declaración policial. Mi sobrina siempre había sido extrovertida, sociable, pero desde que vivía en esa casa se había vuelto más reservada, más secretiva. Y Diego, había algo en su mirada cuando veía a Isabel que me inquietaba profundamente. La situación se complicó aún más cuando Manuel Cervantes, el mejor amigo de Diego desde la secundaria, comenzó a frecuentar más la casa. Manuel, quien también estudiaba en la UNAMERO en la Facultad de Medicina, había estado enamorado de Isabel desde que la conoció. Sus visitas se hicieron más frecuentes, y era evidente su intención de cortejar a la joven. La tensión entre Diego y Manuel, amigos desde hace años, comenzó a hacerse palpable. Las bromas amistosas se convirtieron en comentarios mordaces, y las conversaciones relajadas dieron paso a silencios incómodos. El personal de servicio notaba cómo Diego se ponía visiblemente tenso cada vez que Manuel e Isabel conversaban en el jardín o estudiaban juntos en la biblioteca. Un día Rosa Martínez, una de las empleadas domésticas, encontró un diario olvidado en la habitación de Isabel mientras limpiaba. Aunque sabía que no debía, la preocupación por los jóvenes la llevó a ojerarlo. Lo que leyó la dejó helada, páginas y páginas de confesiones sobre un amor prohibido, sobre encuentros secretos en el invernadero, sobre besos robados en la oscuridad de la noche cuando todos dormían. Rosa, atormentada por su descubrimiento, decidió guardar silencio, pero comenzó a prestar más atención a las interacciones entre los hermanastros. Notó las miradas furtivas durante las cenas familiares, los roces aparentemente accidentales al cruzarse los pasillos, las excusas para quedarse hasta tarde en la biblioteca estudiando juntos. Mientras tanto, la relación entre Guillermo y Carolina comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Las largas horas de trabajo de él y los frecuentes viajes de ella para asistir a ferias de arte internacional los mantenían cada vez más distantes. Ninguno de los dos parecía notar lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo, demasiado ocupados con sus propias vidas para ver las señales de advertencia que se multiplicaban día a día.
La situación dio un giro dramático cuando Manuel comenzó a sospechar de la verdadera naturaleza de la relación entre los hermanastros. Durante una fiesta de cumpleaños de Isabel, organizada en el jardín de la mansión, Manuel lo siguió discretamente cuando ambos se escabulleron hacia el invernadero. Lo que presenció a través de los cristales empanados confirmó sus peores sospechas. Elena Fuentes, la chef de la familia, recordaría más tarde ese día con particular claridad. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Manuel cuando regresó a la fiesta. Estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Se bebió 3 copas de champán seguidas y se fue sin despedirse de nadie. Los días siguientes fueron tensos. Manuel dejó de visitar la casa y comenzó a enviar mensajes amenazantes a Diego. «Si no terminas con esto, tendré que contárselo todo a tu padre», decía uno de los mensajes que posteriormente la policía encontraría en el teléfono de Diego. Carolina, mientras tanto, comenzaba a notar cambios en el comportamiento de su hija. Isabel había abandonado sus planes de estudiar en París y ahora insistía en quedarse en México, específicamente en la UNAM, donde estudiaba Diego. Sus calificaciones, siempre excelentes, comenzaron a bajar y pasaba cada vez más tiempo encerrada en su habitación. Patricia Velasco, la tutora privada de Isabel, expresó su preocupación en varias ocasiones. Isabel siempre había sido una estudiante brillante, pero de repente parecía estar en otro mundo. Durante nuestras sesiones, la sorprendía garabateando el nombre de Diego en sus cuadernos, rodeado de corazones. Cuando le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Lucía, la hermana de Carolina, decidió intervenir. Durante una cena familiar, intentó abordar el tema de manera indirecta, sugiriendo que quizás sería bueno que Isabel considerara universidades en el extranjero, como había sido su plan original. La reacción de los jóvenes fue reveladora. Diego se puso de pie tan bruscamente que derramó su copa de vino, recordaría después Lucía. Isabel comenzó a llorar y salió corriendo del comedor. La manera en que Diego la siguió, la urgencia en sus movimientos, fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. Manuel, por su parte, comenzó a investigar por su cuenta. Contactó con antiguos compañeros de clase de Isabel en su anterior escuela, y descubrió que ella había tenido una relación similar con su hermanastro anterior, producto de un breve matrimonio de su madre. Esta información le dio una nueva perspectiva sobre la situación. Arturo Mendoza, el chofer de la familia, se convirtió en un testigo involuntario de la creciente tensión. A veces tenía que llevar a la señorita Isabel a sus clases de arte, y ella siempre insistía en que pasáramos primero por la Facultad de Arquitectura para ver a Diego. En una ocasión, los vi discutiendo acaloradamente en el estacionamiento. Él la sujetaba del brazo con fuerza, y ella lloraba. Cuando me vieron, se separaron inmediatamente. La situación empeoró cuando Carolina encontró una prueba de embarazo positiva en el vano de Isabel. Confrontó a su hija, quien negó que fuera suya, alegando que pertenece a una amiga que había venido a visitarla. Carolina, inquieta pero queriendo creer a su hija, decidió vigilar más de cerca las amistades de Isabel. Guillermo, absorto en sus negocios, apenas notaba la tormenta que se gestaba en su hogar. Sin embargo, una noche, mientras trabajaba tarde en su despacho, escuchó ruidos provenientes del invernadero. Al asomarse por la ventana, vio 2 siluetas que se movían en la oscuridad. Asumió que serían adolescentes del vecindario haciendo travesuras, y no le dio mayor importancia. Jorge Salazar, el guardia de seguridad nocturno, había notado movimientos sospechosos durante sus rondas. Varias veces vi luces en el invernadero a altas horas de la noche. Cuando iba a investigar siempre estaba vacío, pero había señales de que alguien había estado allí: cojines desordenados, botellas de refresco vacías, colillas de cigarrillo. La situación se volvió aún más compleja cuando Isabel comenzó a mostrar signos físicos que ya no podía ocultar. Su ropa holgada y sus excusas para no asistir a las clases de natación comenzaron a levantar sospechas entre el personal de la casa. Rosa, el ama de llaves, fue la primera en confirmar sus sospechas cuando encontró ropa de maternidad escondida en el fondo del armario de Isabel. La tensión en la mansión Valenzuela alcanzó niveles insostenibles cuando Manuel, incapaz de contener más su conocimiento sobre la situación, decidió enviar una carta anónima a Guillermo. La carta, escrita en computadora y sin firmar, detallaba la relación entre los hermanastros y mencionaba el embarazo de Isabel. Guadalupe Ordonés, la secretaria personal de Guillermo, fue quien encontró la carta sobre el escritorio una mañana de lunes. El señor Valenzuela cambió por completo después de leer esa carta, recordaría Guadalupe. Se encerró en su despacho durante horas, canceló todas sus reuniones y pidió que nadie lo molestara.
Cuando finalmente salió, sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban. Mientras tanto, Carolina había comenzado a recibir llamadas anónimas en la galería de arte. Andrea Molina, su asistente, tomó varios de estos mensajes inquietantes. La voz al otro lado de la línea siempre era la misma, declararía Andrea. Un joven que insistía en que la señora Carolina debía revisar mejor lo que sucedía en su propia casa. La situación se precipitó cuando Lucía, la hermana de Carolina, decidió tomar cartas en el asunto. Organizó una reunión con Manuel en un café alejado de la zona, donde le confirmó todas sus sospechas y le mostró evidencia, fotografías tomadas con su teléfono, capturas de pantalla de mensajes comprometedores entre Diego e Isabel, e incluso una grabación de audio de una de sus conversaciones en el invernadero. Vicente Torres, el barista del café donde se reunieron, recordaría más tarde la intensidad de aquella conversación. La mujer mayor no paraba de llorar mientras el joven le mostraba algo en su teléfono. En un momento, ella se levantó bruscamente y salió corriendo al baño. Cuando regresó, su maquillaje estaba corrido y sus manos temblaban tanto que derramó su café. Esa misma noche, Lucía intentó hablar con Carolina, pero la conversación terminó en una acalorada discusión que todo el personal de la casa pudo escuchar. Beatriz Campos, una de las mucamas, estaba limpiando el pasillo cuando escuchó la confrontación. La señora Carolina se negaba a creer lo que su hermana le decía. Gritaba que eran mentiras, que era imposible, que su hija nunca haría algo así. La tensión llegó a su punto máximo cuando Manuel decidió confrontar directamente a Diego en la universidad. Mariana Ruiz, una compañera de clase, presenció el altercado. Manuel agarró a Diego del cuello de la camisa y le gritó que era un enfermo, que lo que estaba haciendo era una aberración. Los profesores tuvieron que separarlos. Esa noche, Diego llegó a casa con el labio partido y un ojo morado. Cuando Guillermo lo interrogó sobre la pelea, Diego mintió, diciendo que había sido por una chica de la universidad. Isabel, al ver el estado en que se encontraba Diego, sufrió un ataque de ansiedad tan severo que tuvieron que llamar a un médico. El doctor Ricardo Vega, quien atendió a Isabel esa noche, notó inmediatamente su estado de embarazo y se vio obligado por ley a reportarlo, dado que ella aún era menor de edad. La paciente se encontraba en un estado de agitación extrema, escribió en su informe. Cuando intenté preguntarle sobre el padre del bebé, entró en un estado de pánico y se negó a responder. La situación se complicó aún más cuando Carolina, finalmente aceptando la posibilidad de que los rumores fueran ciertos, contrató a un investigador privado. Alberto Méndez, ex policía con 20 años de experiencia, comenzó a seguir discretamente a los jóvenes y a recopilar evidencia. En solo una semana de vigilancia, declararía después Méndez, pude documentar 5 encuentros clandestinos entre los hermanastros. Se reunían en diferentes lugares: el invernadero, un hotel cercano a la universidad, incluso en el auto de Diego en lugares apartados. Era evidente que mantenían una relación romántica. Mientras tanto, Isabel comenzaba a mostrar signos más evidentes de su embarazo, y los rumores en la escuela se multiplicaban. Carmen Durán, su profesora de arte, notó los cambios en su alumna. Isabel siempre había sido una estudiante excepcional, pero de repente su trabajo se volvió oscuro, perturbador. Pintaba una y otra vez la misma escena: una mujer atrapada en una jaula de cristal, rodeada de flores marchitas. La situación explotó una noche de tormenta cuando Manuel, después de beber en exceso, decidió presentarse en la mansión Valenzuela. Roberto Sánchez, el guardia de seguridad en turno, intentó detenerlo. El joven estaba completamente fuera de sí, recordaría después. Gritaba que tenía que hablar con el señor Guillermo, que ya no podía guardar más el secreto. En medio del caos, Diego apareció en la entrada principal. La discusión que siguió fue presenciada por varios miembros del personal. Leticia Morales, la cocinera que se había quedado hasta tarde preparando la cena del día siguiente, escuchó toda la confrontación desde la cocina. Manuel gritaba que iba a destruir a Diego, que lo que estaba haciendo con su hermanastra era enfermizo, declararía Leticia. Diego le respondió que nadie entendería su amor, que era más fuerte que cualquier convención social. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. La pelea se volvió física rápidamente. Los dos antiguos amigos rodaron por el jardín bajo la lluvia torrencial, intercambiando golpes y acusaciones cada vez más graves. Isabel, atraída por el ruido, salió al balcón y comenzó a gritar desesperadamente que se detuvieran. Fernanda Quiroz, una vecina que paseaba a su perro, presenció parte de la escena. Vi a la chica en el balcón, gritando y llorando. Estaba en camisón, con el vientre visiblemente abultado.
Fue entonces cuando me di cuenta de que los rumores del vecindario eran ciertos. En medio de la pelea, Manuel sacó su teléfono y amenazó con mostrar todas las pruebas que había recopilado. Tengo fotos, videos, mensajes, gritaba. Todo el mundo sabrá la verdad sobre ustedes. Fue en ese momento cuando Diego, cegado por la rabia y el miedo, cometió el error fatal. El doctor Javier Reyes, forense principal del caso, describiría más tarde la escena del crimen. La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, consistente con múltiples impactos contra el borde de una fuente de cantera. La lluvia había lavado parte de la evidencia, pero las marcas de dedos en el cuello de la víctima eran inequívocas. Carolina e Isabel estaban en el interior de la casa cuando ocurrió el homicidio. Alicia Montes, la terapeuta que más tarde trataría a Isabel, revelaría que la joven había estado tocando el piano en la sala de música, una actividad que solía calmarla en momentos de estrés. El sonido del piano se mezcló con los gritos y la lluvia, creando una banda sonora macabra para la tragedia que se desarrollaba en el jardín. Guillermo, que regresaba de una cena de negocios, llegó justo cuando Diego intentaba arrastrar el cuerpo de Manuel hacia el invernadero. La imagen de su hijo, empapado y manchado de sangre, arrastrando el cuerpo sin vida de quien había sido su mejor amigo, quedaría grabada para siempre en su memoria. El comisario Felipe Vargas, quien lideró la investigación, destacaría más tarde la frialdad con la que Diego había actuado después del homicidio. El sospechoso había planeado utilizar los productos químicos del invernadero para deshacerse del cuerpo. En su teléfono encontramos búsquedas recientes sobre los efectos del ácido en tejidos orgánicos. La detective Laura Ochoa, especializada en crímenes pasionales, notó patrones perturbadores en el comportamiento de Diego durante los interrogatorios. No mostraba remordimiento por la muerte de Manuel. Su única preocupación era proteger su relación con Isabel y el bebé que esperaban. Repetía una y otra vez que nadie podía separarlos. Mientras los investigadores procesaban la escena del crimen, encontraron el teléfono de Manuel parcialmente destruido en un charco. El técnico forense Miguel Ángel Suárez logró recuperar parte de su contenido, revelando cientos de fotografías y mensajes que documentaban la relación prohibida entre los hermanastros. La noticia del homicidio y el escándalo familiar se expandió rápidamente por las lomas. Teresa Vidal, presidenta de la Asociación de Vecinos, recordaría cómo la tragedia afectó a toda la comunidad. Era como si una nube oscura se hubiera instalado sobre el vecindario. Nadie podía creer que algo así hubiera sucedido en nuestra zona. El juicio contra Diego Valenzuela se convirtió en uno de los casos más mediáticos en la historia reciente de México. La fiscal Daniela Espinoza construyó un caso sólido, presentando no solo las evidencias físicas del homicidio, sino también exponiendo la compleja red de mentiras y manipulación que había precedido a la muerte de Manuel. Este no fue un crimen pasional común, argumentó Espinoza en su alegato final. Fue el resultado de una relación prohibida que se convirtió en una obsesión destructiva, llevando al acusado a eliminar a quien amenazaba con exponer la verdad. El doctor Ernesto Ramírez, psiquiatra forense designado por la Corte, presentó un perfil inquietante de Diego. El acusado muestra características de un trastorno de personalidad narcisista con tendencias antisociales. Su relación con su hermanastra se convirtió en una obsesión que no podía permitir que fuera amenazada. Durante el juicio, Isabel, ya en el 8º mes de embarazo, tuvo que testificar. La jueza Marina Ortiz tuvo que ordenar varios recesos debido al estado emocional de la joven. Fue el testimonio más desgarrador que he escuchado en mis 20 años en el tribunal, comentaría después la jueza. El testimonio de Lucía Montero fue particularmente impactante. Reveló que había encontrado un diario anterior de Isabel que sugería un patrón de comportamiento similar con su hermanastro previo. Ladrara. Ana Paula Medina, psicóloga especializada en trauma, explicaría más tarde que Isabel mostraba signos de un patrón de apego traumático. Carolina Montero, devastada por los acontecimientos, solicitó el divorcio de Guillermo durante el juicio. Su abogada Renata Soto declaró que su cliente no podía continuar en un matrimonio manchado por la tragedia y el engaño. El detective Rafael Luna, quien había trabajado en la unidad de crímenes pasionales durante 2 décadas, señaló que el caso Valenzuela era único en muchos aspectos. La premeditación con la que el acusado planeó deshacerse del cuerpo, las búsquedas en Internet sobre ácidos y descomposición, todo indicaba una mente calculadora detrás de una fachada de amor prohibido. Guillermo Valenzuela, una vez figura respetada en los círculos empresariales, vio su imperio comenzar a desmoronarse. Varios socios comerciales retiraron sus inversiones,
y la junta directiva de su empresa le pidió que se retirara temporalmente. Su asistente personal, Marisol Vega, revelaría que lo encontró varias veces llorando en su oficina. La familia de Manuel Cervantes, representada por el abogado Eduardo Díaz, presentó una demanda civil contra los Valenzuela. Ninguna cantidad de dinero devolverá a la vida de nuestro hijo, declaró la madre de Manuel, pero queremos que paguen por lo que le hicieron a nuestro pequeño. Isabel dio a luz durante el juicio, un acontecimiento que generó aún más controversia mediática. La trabajadora social Alejandra Ruiz, asignada al caso, recomendó que el bebé fuera puesto bajo la custodia temporal de los abuelos maternos. El perito informático Francisco Torres logró recuperar conversaciones eliminadas del teléfono de Diego que revelaban el alcance de su obsesión. Había amenazado a Manuel repetidas veces, advirtiéndole que lamentaría meterse en sus asuntos, explicaría Torres durante su testimonio. Después de 3 meses de juicio, el jurado encontró a Diego Valenzuela culpable de homicidio en primer grado. La jueza Marina Ortiz, considerando la premeditación del crimen y la falta de remordimiento del acusado, dictó una sentencia de 50 años de prisión. En sus palabras finales antes de la sentencia, la jueza Ortiz declaró: "Este caso nos recuerda que el amor, cuando se pervierte y se convierte en obsesión, puede llevar a las personas a cometer actos de una crueldad inimaginable". La muerte de Manuel Cervantes no fue solo el resultado de un momento de ira, sino el punto culminante de una serie de decisiones conscientes que privilegiaron el deseo sobre la moralidad y la ley. Diego fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, donde comenzaría a cumplir su condena. Isabel, por su parte, inició un largo proceso de terapia bajo la supervisión de la DRA. Carmen Valdés, especialista en trauma y relaciones tóxicas. La mansión Valenzuela fue vendida meses después, y sus nuevos propietarios ordenaron demoler el invernadero, testigo silencioso de una tragedia que conmocionó a la sociedad mexicana y dejó cicatrices profundas en todos los involucrados.